episodio del podcast Dobleo. El día de hoy estaremos hablando sobre el libro Fahrenheit 451 del autor estadounidense Ray Bradbury, que fue escrito en 1953. Vamos a hacer como un pequeño resumen para que se enteren acerca de la trama o el plot de la historia. Entonces es un libro que está escrito relatando un futuro próximo, que es el siglo 24, en el cual pues los libros son un tabú, ¿sí? Tenemos un personaje principal que es el bombero Montague, el cual pues como su labor lo indica, es un bombero, pero no es un bombero que apaga incendios, es un bombero que los crea, ¿cierto? Entonces en esta sociedad, lo podríamos llamar sociedad distópica, trata acerca De pronto un pequeño paréntesis para los que no conozcan el término distópico. Es justo lo contrario a utópico, también para los que no los conozcan. Una sociedad utópica, dícese de una sociedad ideal, una sociedad futura en la que las cosas, la armonía, la sociedad funciona en armonía. Por el contrario, una sociedad distópica habla de esos futuros en donde son regidos más bien por el caos. Entonces podemos pensar en películas como cuál tal vez. como Fahrenheit 451. De hecho, esa obra es bastante vieja y ha tenido varias adaptaciones. En este momento hay una que está vigente, que está en la plataforma de Max. Allí la pueden encontrar. La protagoniza, ¿cómo es que se llama? Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Es la protagonista. También hay otra película. No estoy seguro si lo que hay en Max es una serie o una película, pero ahí está. Que sí, realmente ha tenido mucha relevancia. Pero bueno, pequeño paréntesis solo para precisar que es distópico, una sociedad futura caótica o en donde, sí, no ideal más bien. Que incluso más adelante veremos que no es ni tan distópico. Que tal vez estamos viviendo en una distopía ahora. Exacto, ¿sí? digamos, escrita en su momento fue para una sociedad distópica, pero bueno, ya nos adelantaremos más, hablaremos de ello más adelante. Continuamos con el resumen. El resumen, listo, entonces relata el siglo 24 en el cual, bueno, los libros efectivamente son como prohibidos, la gente no lee o ni siquiera puede leer, está prohibido. Entonces, ¿cuál es el trabajo del bombero Montague? El trabajo del bombero Montague es precisamente quemar todos estos libros de personas de pronto que tengan cualquier libro, por más mínimo o pequeño que sea. El trabajo del bombero Montague es quemar. ¿Qué pasa? Que el bombero Montague en una ocasión en específico se encontró con Clarice, una niña que se apareció de la nada y se sentó a su lado y comenzó a hacerle preguntas, en el cual lo dejó pensando mucho al bombero Montague. Una de estas preguntas era, que fue la que más le causó controversia, era si era feliz, ¿sí? A partir de esta pregunta que le hizo la Clarice, pues el bombero Montague empezó a tener como varios pensamientos acerca de qué era la felicidad, si realmente en su mundo actual estaba feliz. Aquí es cuando, bueno, llega a su casa, intenta conversarlo con su esposa, pero a raíz de la sociedad en la que están inmersos, la ideal es no hacerse no cuestionarse, no preguntarse nada y simplemente vivir como una vida llena de entretenimiento, ¿sí? A medida que van pasando los días, pues el bombero tuvo que hacer un trabajo en el cual, pues bueno, en un barrio un vecino delató a otro vecino que poseía libros en su casa. Entonces, pues los bomberos fueron a la casa en este caso era una señora, en el cual pues bueno tuvieron que hacer la quema de los libros. Sin embargo, lo impactante de la situación aquí en este momento fue que la propietaria o la dueña de la casa no quiso salirse mientras los bomberos quemaban los libros, sino que ella decidió quedarse con sus libros preciados. Esto le causó mucha más intriga al bombero Montague, precisamente porque le dijo, ¿por qué una persona hacía eso? Como que pensar cuál es el peso que pueden tener exacto, los libros. ¿Qué tan importantes son los libros para que una persona llegue a sacrificar su vida por ellos? Entonces aquí lo hizo cuestionarse mucho más y llegó un punto en el que pues el bombero Montague, de tanto cuestionarse, empezó dentro de sus trabajos, dentro de sus labores, empezó a guardarse libros, ¿sí? Empezó a guardarse libros y empezó a hojearlos. Entonces empezó a interesarse mucho por estos libros. ¿Qué pasó? Pues su esposa lo delató con su comandante y pues aquí tuvieron un intercambio. El bombero Montague siguió teniendo muchas más cuestiones acerca del por qué la sociedad era así, e incluso recordó pues que había estado en contacto con un universitario, con un profesor de universidad,
fue a visitarlo, les preguntó varias cosas, pero ahí en su momento cuando fue a visitarlo, debido pues a la situación en la que ya vivía, se enfrentó con que había sido de nuevo delatado y su jefe pues fue a hacerle la redada. En ese momento, pues bueno, hubo un enfrentamiento, Montan pues al final terminó abriendo su lanzallamas y terminó matando a su jefe y empezó la huida, ¿sí? En esa huida, y recordó unas palabras que le dijo el profesor de que en un lugar en específico, que era cerca al lago, podría encontrarse con una comunidad de eruditos, en los cuales pues eran personas que primero conocían varios libros en su interior, los memorizaron, para de pronto en un futuro volver a escribirlos. Aquí entonces hubo una travesía mientras el bombero Montague estaba huyendo pues de los una suyos. persecución, o sea, hay un sabueso, estamos en el siglo XXIV, hay un sabueso mecánico que tiene la habilidad de rastrear a cualquier persona por su olor, por sus características. Entonces hay toda una escena de persecución en la que él tiene que cambiar de ropa, atravesar un río, embarrarse, y pues es ayudado con este profesor que él le da como unas instrucciones y le permite llevar el escape exitosamente, ¿no? Exacto. Pues sí, ya finalmente él solo pues también muestran que era una sociedad en la que también había como como un peligro de guerra, de bomba nuclear. Entonces la novela finalmente concluye con que la bomba cae y la sociedad, pues los pocos que sobreviven salen de los escombros. Entonces este grupo que le mencionaba el profesor a Montag estaban allá resguardados y ellos empiezan como a... Es la escena final, ellos tienen como la idea de volver a formar una civilización desde lo que cada uno tenía, porque ellos tenían la labor de cada uno, cada persona era un libro, cada uno Exacto. se había memorizado un libro, entonces había uno que se sabía la Biblia, otro pues bueno, de todo el canon, Cosas de toda la historia científicas. literaria, ellos tenían esa labor y pues así finalmente termina la novela, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ese fue el breve resumen. Vamos a andar ahora en los mensajes, en lo que pudimos interferir, extrapolar después de leerla. Como mencioné, pues ya hay varias películas, entonces uno también puede hacer un poco de intertexto, un poco de comparación con cómo está narrada. Sin embargo, pues resaltar que esta novela fue escrita en el 53, ya hace 70 años, poco más de 70 años. Entonces tiene una característica que sigue valiendo la pena rescatar, que es fue visionaria. Claro, para su época. Justamente, pues empieza a hablar, menciona eso, ¿no? Menciona como varios de los mecanismos que tiene la sociedad para controlar a las personas, para suprimirles su pensamiento, su capacidad de racionar, incluso suprime su individualidad. Digamos que pues es curioso cómo lo hacían, porque Mildred, que es la esposa de Montag, ella la muestran como alguien que estaba totalmente inmersa en el sistema. Ella vivía en la casa, en la habitación. Cada pared era una pantalla gigante, o sea, las pantallas de televisión ocupaban el muro completo. Y ella estaba todo el día bombardeada por 4 pantallas, creo que incluso el techo y el suelo, bueno, no estoy seguro, pero creo que incluso el techo también tenía pantalla, o creo que era una de las características de alguien que alguien con alcurnia tenía, el poder ocupar todos los espacios las paredes de su casa con las pantallas, ¿no? Entonces esta persona está todo el tiempo siendo bombardeada por una consecución infinita de imágenes, de estímulos, de cosas absurdas, no solo visual, sino pues también auditivamente, está con unos audífonos todo el tiempo. Entonces esa persona está siendo atacada de esa forma, todo el tiempo está siendo bombardeada por estímulos absurdos, irrelevantes, y pierde un poco lo que es su esencia, pero pues es alguien totalmente sumisa al sistema, ¿no? Entonces ella, pese al amor que puede tener por su pareja y demás, impone la ley y termina pues haciendo la denuncia, ¿no? Pero entonces es curioso, digamos, cómo este autor hace más de 70 años pensó cuál era la forma de mantener a la gente embobada, alienada, y es curioso que está pasando hoy en día, ¿no? Sí, o sea, Solo que no son pantallas gigantes como pues lo narra la novela, sino pues las tenemos en el bolsillo todo el tiempo. Y no solo una pantalla, pues es una pantalla, es un micrófono, de hecho son 2 cámaras, sí, son 2 cámaras las que tenemos todo el tiempo con nosotros junto al micrófono, y eso pues nos está haciendo un monitoreo constante. No solo nos monitorean nuestras actividades, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, sino que también pues nos está bombardeando constantemente con los sesgos. De alguna forma pues todos crecemos con unos sesgos, unas preferencias, y este tipo de herramientas
termina potenciando, alimentando estos mismos sesgos, o termina como haciendo que interioricemos los que le conviene al status quo, llámese gobierno, llámese, bueno, las personas que están en el poder, ¿no? Entonces empezando por ese lado, ¿no? Es importante, me parece interesante resaltar este aspecto de cómo esta persona pensó en una forma de manipular a la sociedad, y hoy en día estamos siendo manipulados de esa forma, incluso o sea, lo hacemos de una forma totalmente voluntaria, porque Sí, claro. pagamos por ir a comprar ese celular. Hay gente que hace filas afuera de las tiendas de Apple cuando sale una nueva versión de iPhone. Es absurdo, ¿no? La forma en la que ya tenemos una necesidad en nosotros de tener este aparato todo el tiempo. Que pues algunos pueden de pronto argumentar que bien usado pues puede ser una buena herramienta, porque en efecto lo es, ¿no? Es una red inmensa de información a la que tenemos acceso en cualquier momento del día, en cualquier momento que lo necesitemos. Pero lastimosamente no tenemos ni la educación, ni la capacidad, ni el constructo personal para usarlo bien, para usarlo de esa forma, para sacarle el provecho, sino que lastimosamente caemos en las masas de ser manipulados por eso, ¿no? Sí, realmente pues creo que digamos tomando un poco el principio, el escritor fue un visionario, porque también digamos en esa época de pronto estaba un poco la transición o el acceso digamos a los primeros televisores en los hogares. Entonces, digamos, fue visionario y suponemos el autor pensó, uy, esto es una manera interesante de cómo tanto la tecnología como incluso los medios de comunicación pueden llegar a influir en las decisiones de las personas. Entonces, efectivamente, podemos evidenciar aquí que lo estamos viviendo en la actualidad. Ahí era donde veníamos a colación de que no era ni tan distópico. En su momento puede que sea distópico, pero actualmente es una realidad. Y lo que mencionaba mi hermano en su momento, ya es, digamos, una decisión que nosotros tomamos, bien sea porque necesitamos mantenernos informados o comunicarnos con la gente, o simplemente incluso para movernos por la ciudad. Muchas veces ya nosotros no reconocemos, venga, si voy para tal lugar, si no busco una aplicación de mapas en la cual me indique, yo no sé cómo llegar. Entonces, sí es una herramienta las cuales nos funciona muchísimo, pero el tema del uso es importante. Y también el tema de tomar decisiones muy específicas en qué lo voy a usar, para qué lo voy a usar. Porque gracias a la tecnología, no, esto es muy cierto, podemos tener acceso a información que no teníamos antes. Pero ¿qué pasa? También esa información, puede que información sea basura, como puede que sea información real. Sí. Entonces es como cuestión ya propia de cómo buscamos esa información o cómo buscamos las cosas que seamos y qué interpretación le damos a esa información. Y también, pues, yo creo que no es solo una cuestión de saber cómo nutrirnos, cómo buscar buenas cosas, sino también de saber dejar de lado las que no nos están sumando. Porque esa conversación, pues, la hemos tenido en otros espacios, de que tristemente pasa eso. En un mismo día, uno lee un capítulo de un libro. El mismo día escuchó un podcast sobre filosofía, luego se vio un documental, pero también pasó 2 horas sumándolas en total en este vicio de scrollear. Entonces, viendo videos, viendo escotes, viendo caídas, viendo cualquier babosada que pues el algoritmo nos ofrezca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la noche cuando nos vamos a descansar y el cerebro está haciendo todo su proceso de retroalimentación? Pues que el cerebro en ese mismo momento está metiendo en el mismo balde todos los estímulos, el libro, el podcast, el documental y los videos irrelevantes. Y el todo, al final, en ese momento lo termina asimilando como puro entretenimiento, porque es como el mensaje que a lo largo del día le estamos dando. Cada estímulo, cada cosa que vemos es para entretenernos momentáneamente, para captar nuestra atención por minutos, por segundos incluso. Entonces es triste porque, digamos, termina haciendo eso, termina botando como dicen, en saco roto lo bueno. Entonces los capítulos que se leyeron, el podcast que se aprendió, el documental que se vio, está yéndose al mismo lado, es decir, a ninguno, junto con las bobadas que vemos a diario. Entonces, pues yo ahorita personalmente estoy tratando de implementar el hecho de no usar redes sociales de lunes a viernes por lo menos. Porque digamos que, bueno, lo que hablábamos también, pues obviamente es una herramienta, también es
pues es una herramienta comercial, es una herramienta educativa, pero pues yo muchas veces tiene toda la intención de usarla de esta forma, pero lastimosamente es muy fácil, demasiado fácil, caer en el scroll, porque el algoritmo está muy bien pensado, el algoritmo sabe lo que nos gusta, lo que nos entretiene, y es muy fácil, demasiado, que al momento de tener el celular, pues ya estemos en alguna estupidez, ¿no? Entonces, es importante intentar tener estos espacios de desintoxicación para dejar que el cerebro descanse un poco de este cúmulo absurdo de estímulos y más bien usar seguir usándolo de las buenas cosas, porque dentro de todo pues uno dice eso, uno puede tener buenos espacios de lectura y demás a lo largo de su día, pero si los está mezclando con los otros, pues al final del día no es lo más productivo. Entonces pues incluso uno lo piensa, ¿no? ¿Qué tanto tiempo puedo ganar para mí mismo? ¿Qué tanta atención y energía puedo ganar para mis proyectos cuando ya no estoy fragmentando mi atención, mis intenciones todo el tiempo en babosadas, en absurdos, en cosas irrelevantes para mi vida, ¿no? Eso lo hemos hablado en otros videos, lleva a la gente a caer en una vaina, en un absurdo de compararse con el otro, de sentirse frustrados, de caer en depresión, porque estamos viendo estímulos que no tienen para nada que ver con nuestra vida, con nuestros proyectos, con nuestros planes, y nos terminan afectando, incluso aunque uno sea consciente de eso, incluso aunque uno sepa que hacen daño, o aunque uno tenga ya un criterio sólido, a un nivel subconsciente, todo ese tipo de información lo está afectando a uno. Entonces sí, o sea, también no sé, me pareció bacano como el autor, desde también hace tiempo, conocía ese poder que tenían pues las fuerzas políticas o los medios de comunicación para realmente llegar e interferir con nuestra subjetividad, con nuestra construcción, Sí, claro, nuestra identidad, lo que personal. llamamos el yo, ¿no? Sí. Como todo lo afecta, porque pues nos sesga, nos lleva a tener preferencias de un lado a otro, sí, me parece importante que el autor resalte esto y porque es algo que pues es ahorita un problema, o sea, Ujú. que hablamos, estamos ya viviendo en esa distopía. En esa sociedad, claro, y pienso yo que a pesar o en beneficio, puede ser por ambas partes, de que estamos viviendo en una sociedad así, creo que a todos en algún momento nos llega nuestra clarice. Ese momento, esa persona, esa situación en específica en que con una simple palabra, frase, una pregunta, le empieza a cambiar el chip a uno frente a lo que está viviendo en su momento, ¿sí? Entonces, precisamente a raíz como de ese momento en específico que en este caso vivió nuestro protagonista Montag, tuvo ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento y empieza a cuestionarse, que es lo importante que tengamos que tener en cuenta en la sociedad en día. Porque efectivamente tenemos acceso a todo, creemos que todo lo podemos hacer en el Pero vea que sentido de... la verdad creo que el solo, o sea, como dice que se aparezca nuestra Clarice, creo que eso no sería netamente, o sea, lo suficiente para llevarnos a ese punto. Porque también en el libro se narra un momento que Montag ya tenía como su inquietud, como su inconformismo, ¿sí? Pero El le man, faltaba esa chispa. sí, ese último impulso. El man ya, pues él tenía su labor y él, digamos que su labor era muy partidaria de ese régimen, porque pues su labor era ya cometer el acto físico de quemar el libro, de suprimir el conocimiento para los demás, ¿no? Pero entonces él incluso ya teniendo esa labor, ya tenía sus dudillas, sí, su pensamiento para ahí de que, no sé, ¿por qué esto es así? ¿Por qué hacemos esto? La razón de ser. Y claro, precisamente se topa con Clarice, porque creo yo que muchas personas se pueden topar con su Clarice, pero si no están preparados para escucharla, para entenderla, para salirse un poco de sí mismos y lo mismo, si no tienen ya como cierta base o cierta tendencia a la duda, a la inquietud, al pensamiento crítico, difícilmente van a salirse pues en lo que están inmersos, ¿no? Porque yo creo que lo mismo, este contacto con el internet, con estos aparatos, frecuentemente nos ponen al frente un buen video, un buen maestro, un buen Sí, podcast. claro. Pero si uno no está dispuesto a de pronto sacarle apuntes o a de pronto escucharlo con total atención, porque pues la mayoría escuchamos esto como ruido de fondo, ¿no? Mientras cocinamos, como la música, mientras cocinamos, tendemos la cama, hacemos labores rutinarias,
usamos podcast como ruido de fondo. Y no es que uno no les esté poniendo cuidado, pero en algún punto pues la atención sí está un poco dividida porque pues está haciendo una otra actividad y de pronto no tiene la capacidad o bueno, la atención para inferir todo lo que se está mencionando, ¿no? Y es un poco pues lo que comentaba usted ahorita con respecto a lo que hace el cerebro, digamos, al final del día. Precisamente usted puede estar scrolleando o puede estar escuchando un podcast, viendo un video y efectivamente se encuentra con un buen video que, uy, esto me deja pensando. Y usted tiene la pregunta por un par de minutos, por un par de horas, Pero si no la pero nota, exacto, si no la nota o incluso si no busca más información acerca de ello, muy llega al final del probablemente- día en que se le olvida. Ujú. Entonces yo pienso que esa es como nuestra Clarice. Uno le genera la pregunta y la Clarice es como ese puente que le permite seguir indagando en La en Clarice ese puede tema. ser un buen libro de filosofía. Claro, Claro. filosofía, de lo que a cualquier persona le guste. Sí. Filosofía, Algo que le finanzas, haga eco, que le etcétera. deje resonando algo en la conciencia. Exacto. Entonces es incluso algo que el autor, digamos, relata a lo largo de la historia, el tema del poder de la crítica, del poder de cuestionarse, ¿no? Sí. De cómo eso afecta en la vida personal para todo. Ese- Porque incluso usted, por lo menos algo impactante que mencionan en el libro es en algún momento cuando Montag estaba ya haciéndose estas preguntas, llegó y le preguntó a su esposa, oye, ¿cuándo fue que nos conocimos? Y entonces es como, no sabemos. No sé ni siquiera cómo nos conocimos. Nos olvidan- Llevamos más de 15 años, si mal no estoy, era lo que relataba la historia, pero ni siquiera saben cuándo se conocieron, ni siquiera cómo es la otra persona, qué le gusta. Eso es una de las cosas que también se trata mucho en el libro. Y de cómo, es una de las formas de control que tenía el gobierno para con las personas, que le suprimía su identidad. Y eso de ahí, y ese era el punto al que yo estaba mencionando ahorita. Que o sea, no se necesita solo de una Clarice, sino que de alguna forma sí hay que procurar cultivar ese pensamiento crítico en sí mismo, ¿sí? O sea, el pensamiento crítico lo entendemos como la capacidad de cuestionarnos, de hacernos preguntas, de interrogarnos sobre lo que nos pasa, Exacto. ¿no? No solo tragar entero, asumir las cosas, vivirlas, sino tener un espacio de reflexión, ¿Le ¿no? gusta tragar entero? Porque justamente pues habla de esto, ¿no? Digamos que todo el gobierno con este constante bombardeo de estímulos pues lleva a la gente a perder incluso su propia historia, sus recuerdos, su identidad, y entonces al final terminan homogeneizando a todos y no hay individuos, no hay pensamiento crítico, nadie se pregunta, nadie crea nada, nadie inventa nada, solo se sigue el status quo y hacen caso. Entonces, pues, o sea, es importante resaltarlo porque pues creo que es algo que está pasando bastante ahorita. La Claro. gente no se da cuenta, pero cada vez que están scrolleando, cada vez que tienen la pantalla, están dañando, afectando su psique en alguna medida. Porque Yes. pongámoslo con ese ejemplo de los recuerdos, de la propia historia. La memoria no es infinita, la memoria es limitada. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está todo el tiempo llenándolo de videos y memes y huevonadas? Pues que empieza a olvidar las cosas que estaban antes. Entonces uno no olvida solo cosas del colegio, cosas, términos y Recuerdos, esto, momentos sino específicos. empieza a olvidar recuerdos propios, experiencias propias, porque como mencionaba, la memoria no es infinita y pues ese espacio en el que antes tenía almacenados esos recuerdos, esa historia personal, pues empieza a llenarlo con babosadas, que como pues yo decía antes, la mayoría no se quedan, pero obviamente sí muchas cosas también se quedan, y la mayoría lastimosamente son solo para entretenernos. Ese sistema, ese algoritmo no está diseñado para educarnos, sino para entretenernos. Y hay que recordar eso, hay que tener siempre presente eso. Cada vez que cogemos un celular, cada vez que somos conscientes de que llevamos más de una hora o media hora ahí de seguido viendo estupideces, cuando podríamos estar moviéndonos, salir a caminar, viendo un documental, coger un libro. Entonces es importante resaltar porque lo que yo decía también antes, o sea, es un medio de manipulación que existe, que usan ellos y que nosotros también de alguna forma aceptamos. Nosotros hacemos parte de eso pasivamente. porque lo elegimos. Porque lo elegimos. Ellos nos hacen creer que elegimos, pero Porque nos hacen creer que lo necesitamos para pues porque la nuestra estar en escoger sociedad. entre Android y iPhone. Entonces usted cree que es libre. Porque, Sí. pues, ¿sí? O que tiene la Pero- libertad para comprar uno a otro, o tener los recursos para alcanzar y eso. Entonces también es como
sí, una idea, una pantomima de libertad que nos dan. También eso es también una que como una imagen de educación, de información que también nos pueden dar, porque sí, nos dicen o nos muestran que tenemos acceso a la información, pero es que no nos han educado Para para buscarla o buscarla, para... para tener un método de estudio de tomar apuntes, Exacto, fuentes confiables. de hacer intertexto, de buscar otras fuentes, es importante. Entonces, ¿cómo resaltar eso, no? Que, o sea, realmente ya nos están manipulando, ya hay este tipo de control. La novela es un gran ejemplo de cómo lo hacen, de las consecuencias que tiene y cómo afecta pues al individuo, a cada uno como persona y pues obviamente al grupo, al conjunto en general. Ahí a Es mí una invitación también, muy probablemente cuando la lean pues van a poder ver un entenderlo poco más más a esto con más profundidad. claridad. Claro, porque incluso aquí ya tocando un poco el tema de eso, de que tenemos que ser muy conscientes acerca de cómo utilizamos, más que todo como la tecnología, que es la que va avanzando con el tiempo. Aquí me surge una pregunta, digamos, ¿qué piensa con respecto al avance que se ha evidenciado en los últimos años con respecto a la IA y digamos la probabilidad de que en un futuro nos quite a nosotros los seres humanos como ese, que nos reemplacen por el debate y el libre pensamiento? Es decir, la IA ahorita está pudiendo hacer cantidad de cosas, ¿sí? ¿Cree que de pronto en un futuro los debates de eruditos o los debates que se vayan a presentar en su época los van a hacer la CIA? Es decir, ¿los seres humanos ya no van a interferir precisamente en esos debates? ¿Cómo lo ve, digamos, por ese lado? Mm, Pues no sé, pues creo que es una apuesta, que ambas posibilidades pues tienen mucha probabilidad, pero no sé, también creo que es difícil imaginar un punto en el que pues eso, la IA nos controle completamente, porque bueno, o sea, obviamente puede pasar, porque pues digamos que hoy en día el modelo actual pues es una imitación de lo que somos nosotros, no es conciencia real, no es inteligencia real, es una imitación de lo que hacemos nosotros, eso no nos, o sea, hace como un sondeo de la información global, general que existe en línea y nos da un masticadito, una acepción que ella construye con base a lo que le estamos pidiendo, ¿no? Okay. Pero entonces, pues creo yo que es una apuesta porque, bueno, por un lado, sí puede ser una gran herramienta para continuar nuestro desarrollo como humanidad, como raza, ¿no? Como especie. Porque, pues sí, digamos que puede llegar a cumplir muchas labores físicas que hoy en día pues todavía deben hacerse, o sea, que se necesitan en toda sociedad para pues mantener una vida digna. Entonces, muy probablemente la IA, la inteligencia artificial, pueda ayudarnos con eso, como dicen, echándonos una mano con todas esas labores físicas. Y eso por una parte pues también nos puede como liberar tiempo, liberar espacio a la humanidad para poder usar nuestros recursos, nuestro intelecto en otros aspectos, en seguir pues solucionando problemas, en seguir desarrollando más tecnologías. Entonces, por un lado, eso sería lo utópico, ¿no? Lo utópico que puede ocurrir, que la IA nos ayude a dar ese paso que necesitamos ahorita para llegar sí, un punto idóneo de desarrollo humano. Por el otro, también puede ocurrir justo lo contrario, Exacto. que nos recostemos tanto en ella que pues empecemos a perder capacidades. Y digo que eso es muy probable porque pues digamos que de alguna forma con el celular ya pasa. Al tener el celular nosotros ya no tenemos necesidad de memorizar un número de teléfono, ya no tenemos la necesidad de buscar un libro, escribir manualmente en un cuaderno. Hay muchas cosas que el celular nos permite, pero al permitirnos eso está directamente haciendo que dejemos nosotros de hacer otras cosas que también son estimulantes para nuestro cerebro, para nuestro desarrollo intelectual. Escribir, leer, o sea, pues uno que lo hace con constancia, Con uno el sabe tema lo de la benéfico. memoria, Yo, de por todo. ejemplo, llevo un diario pues todos los días hago una entrada y pues percibo lo benéfico que es, ¿sí? Porque es terapéutico, porque me permite hablar conmigo mismo, me permite ahondar en ideas, me permite hacer muchas cosas a nivel psicológico, a nivel intelectual, a nivel académico también. En cambio, sí, o sea, ese tipo de actividades son muy estimulantes y lastimosamente estas tecnologías hacen de alguna forma que sean más asequibles, pero también
evitan que sigamos cultivando pues este tipo de buenas acciones. Entonces, pues creo yo que en este momento es una idea, es una apuesta, es totalmente incierto. Hay muchos argumentos a favor de una postura, también a favor de la otra, y cada una tiene sus argumentos igualmente. Pero pues sí, Sí, o sea, desde mi punto de vista. exacto. No sé, o sea, De pronto hay, de pronto no tanto como recomendación, sino como algo ya más a nivel personal. Puede ser que incluso para poder evitar ese futuro en que la IA de pronto llegue a superarnos y todo eso, pues lo ideal es seguir construyéndonos a nivel personal, pero más que todo con la lectura, memorizando, no sé, esos pequeños juegos a veces que una sopa de letras, un sudoku, cosas que le estimulen a uno el cerebro, sí, ya. precisamente por eso, porque si dejamos que la misma tecnología empiece a hacer todo por nosotros, pues va a llegar un punto en el que vamos a estar como en una película, no recuerdo dónde la vi, donde todo es a partir de la realidad virtual y uno está sentado ahí engordando. Y todo pasa, usted trabaja, usted lee y todo Bueno, eso. es la de Ready Player One, que es la de... También, la de es los una juegos, buena así. referencia, pero realmente hay muchas referencias con respecto a eso. Pero realmente es eso, ¿no? O sea, si uno mismo se encarga de construirse, tanto a nivel físico como mental, es muy probable que uno mismo, puede que no sea por decisión propia, sino que uno mismo simplemente al aceptar el sistema, pues deje que este mismo sistema lo consuma, ¿no? No sé. Que también, digamos, el sistema no es que aparezca de un día para otro, sino que se va desarrollando. Como por ejemplo, digamos, volviendo a la trama del libro, ¿cómo fue que, digamos, llegaron a ese punto en el que los libros fueron prohibidos? ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a ese punto? Pues en el libro lo ejemplifican con eso, o bueno, uno lo extrapola de ahí, porque pues justamente un libro le permite a uno pensar, o sea, un libro Exacto. lo pone a uno a reflexionar bastante. Cuestionarse, a imaginar. Yo he tenido como esta discusión con un amigo, el otro día hablábamos sobre el tema, porque digamos que él mencionaba que pues su personalidad es más de ver videos, más de escuchar, que él no es tanto de leer, ¿sí? O sea, él como que explicaba que a él le cuesta leer, le cuesta como concentrarse y como que puede leer la página y termina y, ay, no ¿Qué sabe fue qué lo que está leí? leyendo. Pero entonces yo le explicaba, yo le decía así, o sea, desde lo que yo sé y desde también mi experiencia personal, yo defendía mucho pues la lectura y pues yo le estaba intentando inculcar, le estaba intentando decir, lea. O sea, entiendo que se le da más escuchar y así, pero es necesario que vaya directamente a la fuente original y coja el libro y lea. Porque, ¿qué pasa? Lo mismo que pues explicaba ahorita. De alguna forma, llevamos tantos años usando el celular con fines de entretenimiento que el cerebro está entrenado en este punto de nuestras vidas para que todo estímulo que reciba desde allá lo asuma como una distracción, como algo placentero, algo irrelevante en su construcción personal. Entonces, yo no digo que el valor de los podcasts, de los documentales, eso sea cero, porque no lo es. Realmente No, son uno muy encuentra hoy en día nutritivos. muchos divulgadores, muchos creadores de contenido muy buenos que manejan un buen mensaje y sí están aportando, o al menos tienen la intención de que los demás pensemos, de que sepamos De estas hacer un cosas. cambio en ese De hecho, chip. nosotros también, pues con este espacio, lo hacemos mucho con esta intención de acercar nuevamente a la gente directamente a las fuentes. Ya hay películas, hay series sobre muchas de estas cosas, muchos libros, muchas obras, pero nunca va a ser la misma experiencia que ir directamente al libro. Porque ¿qué pasa con el podcast, con la película, que eso es como el punto de vista de la persona que La lo está creando. interpretación. La interpretación del Exacto. director, del escritor, del guionista más bien. Es una interpretación que alguien está haciendo de algo, de un libro. Exacto. Entonces pues yo le decía a mi amigo, usted va a extrapolar algo muy distinto a lo que escucha en el podcast, porque va a ir más acorde a su subjetividad y pues eso lo va a llevar a tener otro tipo de conversaciones mentales, a tener otro tipo de preguntas, que de pronto el divulgador de contenido también hace preguntas al final, pero no van a ser las mismas a las que usted puede inferir personalmente. Exacto. Entonces yo le decía eso, la importancia de retomar estos espacios, porque pues todo esto es netamente cultivar el pensamiento crítico, leer, escribir, o sea, sí, lo que decía, no, el valor de los podcasts y esto no es cero, no es que sean malos estímulos, no es que uno no pueda aprender por redes, por internet o algo así, solo que uno aprende mucho más directamente desde el De libro. la fuente. No leyendo el libro de autosuperación, sino yéndose a los clásicos de la filosofía
y ponerse a charlar con Platón directamente, con Aristóteles, y no con el empresario que te dice tú puedes, tú eres dueño de tu destino, el coach que muchos conocemos que pues sí, que ya es un estereotipo en esta sociedad actual que pues que también... Pero eso sirve. ¿Qué, O sea, el coach? sí, Sí, a por mi eso parecer, o yo sea, digo, el valor de ese sirve. tipo de espacios, de ese tipo de estímulos no es cero, pero no es lo mejor porque es que usted está asumiendo la interpretación de alguien. O sea, usted está cogiendo las anotaciones, así como nosotros hacemos que anotamos las ideas que captamos al leer y demás. Eso es lo que está haciendo un divulgador de contenido al crear, o lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿sí? No sé, Cigañas. por eso denle clic a la campanita. Suscríbanse. Pero es justamente eso, o sea, nosotros sí les estamos comunicando nuestra perspectiva, nuestras ideas, pero en más de una ocasión les hacemos la O sea, invitación a que exacto. vayan y lean el libro. La directamente. intención No se realmente pierdan de- es que, pues, efectivamente, muestre, o sea, vayan a la fuente, los lean y vean de verdad el mundo tan interesante que es los libros. y No es- importa el género que a Sí, usted le guste. Si cualquier usted tipo de quiere de género. pronto cuestionarse, como lo mencionaba mi hermano, la filosofía es un factor importante. Pero si usted de pronto quiere más imaginarse en mundos de futuros lejanos o incluso pasados, la fantasía, el realismo mágico o incluso No, muchas sí. personas les encanta mucho en la actualidad el tema de las finanzas. También hay muchos libros que le enseñan a uno bastante cómo uno manejar mejor su dinero, pues que estamos en un mundo inmerso en ello, o incluso pues de emprendimiento, o sea, no importa realmente el género en el cual Solo usted le interese, lea. solo vaya Solo lea. y lea, disfrútese, y digamos si usted no es una de las personas que tiene el hábito, lo que hablábamos en muchas ocasiones, usted puede empezar leyendo un Poco. párrafo, una O página, póngase la meta de una página por día, exacto, netamente, o sea, no... una página, no Tampoco tiene que es- ser una hora y dele, no, porque... Sí, tampoco la idea es agobiarse con un compromiso muy grande cuando uno Exacto. no tiene pues un entrenamiento previo, ¿no? Es muy difícil alcanzar esos objetivos sin una preparación. Ujú. Pero uno puede empezar así, Gradualmente, justamente, ese ejemplo es poco a poco. perfecto. Ese ejemplo es perfecto, una página por día. Coja un libro y le hace una página por día. Al final del año, ¿qué va a pasar? Que va a tener leídas 365 páginas, si fue constante. Que eso es al final de Exacto. cuentas lo que suma la constancia. No hay que agobiarse, no hay que ponerse que un libro a la semana, un libro al mes, porque se agobia uno y muy Y fácilmente termina uno- dejándolo, la sí, verdad. o sea, es muy factible que uno falle con eso. Pero si uno se compromete a algo más digerible, más manejable, muy probablemente cuando se dé cuenta de pronto sí, le tomó 4 meses leerse un librito, pero Pero lo va a leyó. tener leído. Exacto. Y mucha gente se pone la misma meta y al mes no terminó ni el libro, ni se acuerda ya que se había puesto el reto. Sí, hasta que se Exacto. vuelva a topar con alguien que se lo vuelva a recordar o algo así. Es correcto. Pero es importante pues no perder esto de la capacidad crítica. Bueno, ya para ir cerrando, que tengo solo un par de anotaciones más. Otra de las formas de control que tenía el gobierno era la eliminación de los espacios de opinión y participación. Que digamos que hoy en día uno podría argumentar que no, que por el contrario pues tenemos más espacios de opinión hoy porque pues tenemos el internet y en Twitter o lo que sea pues tenemos la opción de comunicar X. nuestra opinión, ¿no? En X hoy en día, sí. Ex. Tenemos el espacio de comunicar nuestra opinión. Pero no es tan así, porque bueno, primero que todo, pues hay ciertas limitantes. A veces hay una limitante en lo que llaman los caracteres. Entonces, el hecho de limitar la extensión de nuestro pensamiento, pues es justamente eso, un límite también al pensamiento. Porque pues digamos que eso se puede traducir así, que directamente la reducción del lenguaje es una reducción en el pensamiento. Entonces esto, no recuerdo muy bien si aquí lo hacían, pero en obras como 1984, eso se ve mucho. Allí también hablan, es otra obra distópica que luego también abordaremos, pero en esta obra también hablan de ese espacio que tenían de manipular a la gente por medio de alterar los archivos históricos, como Exacto. periódicos o libros pues, escritos hace tiempo. De hecho, pues el protagonista de esa novela tiene la labor de modificar palabras. Entonces eso es lo que hacían en esa sociedad. Ellos hacían, o sea, empezaban a jugar con los conceptos, a simplificarlos cada vez más, y eso llevaba a que la gente pues cada vez pensara menos, pensara con menos profundidad. Y eso es una otra forma de manipulación que creo que se ve hoy en día, justamente por eso, porque pues como la gente ya no está pues leyendo o cultivando este tipo de espacios, la información, sus opiniones,
están sesgadas por lo que ven en internet. Y hoy en día es muy común toparse con alguien y que haga un comentario, un chiste, que sale en una frase, que sale en un meme popular. No sé, es muy común toparse con alguien que se golpeó y diga, ay, no sé qué, póngame en arroz. Que, sí, no se la recuerda, que suena como, es una vieja que suena como un golpe. Y ella dice, ay, ¿cómo es? Escucho borroso. Dice, ay, mamá, escucho borroso. Póngame en arroz. Sí, es no sé, es un meme, Y yo escuchaba gente que ya, o sea, eso es un ejemplo, ¿sí? Pero hay gente que ya, no, cuando se expresa, cuando se comunica, está narrando una historia personal, en algún momento usa una de esas frases. Una de esas frases que uno ve en un meme ahí pegadito, en un video, y eso pues lo lleva a pensar a uno justamente, eso para mí es un ejemplo de esto también, de ese tipo de manipulación. La gente ya no tiene de pronto o sea, como no tiene herramientas nutridas para contar una historia personal, sino que sí o sí, para sentir que está siendo más escuchado, que tiene más engage con el interlocutor, tiene que usar el chiste meme. Tiene que usar la frase o la referencia, el popular, la referencia de internet, tiene que usarla para sentir, no sé, creo que en algún nivel subconsciente cree que al usarlo pues tiene más, como que es más claro su punto, su historia. Y eso pues es justamente esto. O sea, la gente termina pensando con base en lo que está consumiendo, en lo que está leyendo. Entonces, si usted está solo viendo videos, scrolleando y demás, así mismo va a terminar hablando. Por el contrario, si está leyendo constantemente, está escribiendo y demás, notoriamente su léxico se va a incrementar, y no solo su léxico, directamente su pensamiento. Su oratoria, de todo. Su pensamiento, sus ideas se van a nutrir, porque es que ya no están sesgadas netamente por su experiencia personal, sino que están alimentadas con las ideas que un sociólogo, un psicólogo, un filósofo en soledad, en años de estudio y meticulosidad, pensó. O sea, un tipo que estuvo allá aislado y que estuvo desarrollando su trabajo, él termina nutriéndole a uno también sus ideas y su mente cuando uno se sienta a leerlo. Es como charlar con él, es aprender de ellos. Por eso es indispensable que se tengan este tipo de espacios. Por eso es indispensable este tipo de contenido que hacemos. Que dentro de todo pues hay muchas cosas absurdas en internet, que ya lo mencionamos, pero hay espacios como este que intentamos rescatar aquí, en donde queremos porque sabemos que la gente pues no, lastimosamente la mayoría ya no tiene el hábito de leer, pero de pronto con este tipo de sacudidas, que esperamos que alguna frase, alguna experiencia, algo les quede haciendo eco, y que empiecen a acercarse de nuevo a ese tipo de cosas que no hay que perder, porque digamos que ya pensándolo más distópicamente, nos puede llevar a esto, a tipos de sociedades así, en donde ya legamos toda la responsabilidad al gobierno, en donde legamos la capacidad de pensar, de crear a otros, y nosotros, todos, porque es una idea que yo defiendo mucho, todo ser humano tenemos la capacidad, el poder de los dioses, tenemos la capacidad de crear algo, de marcar la diferencia, de cambiar la historia, con una idea, un avance científico, una obra maestra, artística, algo. Todos los seres humanos tenemos una capacidad creativa y creadora tan gigante, que es triste ver cómo la mayoría la suprime, la olvida, o pues simplemente simplemente deja que se apague por no cultivarla, por no nutrirse. Porque pues, por el contrario, la sociedad, la mayoría de los dirigentes, teorías conspirativas acá, pero la mayoría de los que están al mando no quieren que nosotros hagamos eso, no quieren que pensemos, quieren que hagamos caso para que pues ellos sigan donde están y nosotros sigamos donde estamos. Por eso es importante tener ese tipo de espacios, porque nadie quiere una sociedad así, nadie quiere una sociedad en la que todos seamos lo mismo, todos pensemos igual, donde todos seamos los mismos estúpidos, el mismo ganado. Nadie quiere ni nadie necesita eso. Necesitamos ese poder de la crítica, del pensar, del cuestionarse. Y otro punto, un punto también que se ve acá, que nos parece importante, es lo de la cultura de la cancelación. No sé si quiero hablar sobre eso. ¿Recuerda que eran esto habla de que algunas veces las instituciones actuales están suprimiendo obras sí, eso es, o sea, obras literarias. A mí me parece un poco absurdo, sí, ese tema, porque, bueno, conlleva mucho, digamos, con respecto a lo que usted estaba a punto de mencionar, la cancelación de obras.
famosas e historias relevantes e incluso hasta la transformación de hechos históricos simplemente por ponernos en la modernidad. Un ejemplo así rápidamente, que incluso lo escuchamos hace poco, el tema de que obras como La Odisea o La libros de Ilíada. filosofía, la Ilíada, todo, la Ilíada, no la Odisea, la Ilíada, No, yo tengo las dos. la Odisea también, okay, ambas, efectivamente estaban siendo canceladas En en colegios, universidades, en universidades. colegios, que por el simple hecho de que pronto o mostraban situaciones o racistas o situaciones de pronto de la avaricia o situaciones de pronto como que de pelea, de guerra, etcétera. Como que a mí se me hace un poco absurdo que puedan llegar a cancelar ese tipo de obras precisamente porque, o sea, son obras históricas que si se han mantenido por más de 200 Es que 300 es años en la patrimonio de la historia de la humanidad. humanidad, que simplemente son historias de relatos que hicieron en su época y mire la trayectoria que han tenido, que es importante conocerlo. A mí una vez en la universidad me enseñaron, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que es una frase muy común que se utiliza, Sí. pero efectivamente es muy buena poderla saber. E incluso ese tema de la cultura de la cancelación está sucediendo en todo. No por ponerse polémica ni nada de eso, pero digamos el reemplazo de personajes de época, simplemente por traerlos a la actualidad, pues digamos, no sé, a mi parecer no es muy consciente en el sentido de que pues en su época de pronto no pudo haber existido un personaje así. Y Es simplemente que es por el un, hecho de, no sé, la inclusión o es un cualquiera. anacronismo. Es que es absurdo Exacto. porque intentan imponer los valores actuales a la sociedad A épocas antigua, antiguas a que. obras, a resultados, a productos que ya están y que de alguna forma nos han nutrido y nos han llevado a ser justo lo que somos hoy en día. Y es Exacto. absurdo que intente, porque pues es que es eso, justamente, ¿no? Dígame si no, o sea, es que estas obras lo ponen a uno a pensar tanto porque se escribieron hace tanto tiempo, pero Y la anticipaban forma tantos como. problemas, Exacto. tanta manipulación que podía tener lugar. Y es curioso que esas cosas están pasando hoy en día. O sea, estas personas que dirían hoy en día si no estarían sorprendidas y estarían, o Sí, sea, estarían como que, uy. tristes porque es como que ellos dirían, pero vea, yo les avisé, yo Sí, les o sea, mostré, les les dije, advertí. les advertí que esto podía pasar y ustedes conscientemente lo eligen cada día. Digamos con eso de la cultura de la cancelación, eso pues como lo mencionaba en 1984, cuando cogen un periódico de hace 10 años y la noticia la alteran, cambian la foto, cambian El el encabezado, el título, encabezado y pues todo el el contenido cuerpo. para contar otra historia, la gente va a leer la historia y obviamente los están sesgando, o Dice, sea, porque están cambiando, por decirlo así, su realidad, porque pues la gente se termina convenciendo de que eso fue lo que pasó. Entonces que es absurdo porque digamos, bueno, obviamente la esclavitud pues fue un problema, o sea, sí, es sí, algo que eso. menos mal se abolió ya y menos mal se acabó. Pero digamos que gracias a ella hubo muchos avances en muchos sentidos, en manufactura, en construcciones, pero también en el sentido de derechos humanos, de cómo pensamos la sociedad, cómo filosofamos eso, el cómo nos relacionamos, cómo sí funcionamos y cómo no funcionamos en sociedad. O sea, digo yo que ese tipo de Claro, es cosas, aprender. eso existió y menos mal que se acabó, pero existió y al existir nos dejó una reflexión, un aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa cuando hoy en día pretendemos ir a alterar la historia? Eventualmente, si se termina aboliendo del todo y si terminamos todos olvidando que eso pasó, ¿dónde queda la reflexión? ¿Dónde queda ese aprendizaje? Que esa situación, que sí, que fue dura, que fue indeseable en su momento, nos dejó, nos enseñó. O sea, de alguna forma Sí, vamos a perder aprendizajes que ya tenemos. Y lo que usted dice, muy probablemente vamos a terminar cometiendo los mismos errores. Si se pretende que la esclavitud se olvide, muy probablemente vamos a volver a imponerla en un momento. exacto, No podemos correr un tiempo. porque no supimos acerca de las consecuencias que Exacto, hubo porque a sí raíz de esa supimos, pero situación. las olvidamos, Exacto. decidimos olvidarlas, ¿sí? Entonces es absurdo que eso pase, es algo también para resaltar, eso de la cultura de la cancelación que está tan vigente hoy en día es un problema. O Sí, sea, uno no está en contra de esos valores porque sí, qué bien que ya
y obviamente que otras razas tengan su espacio, que ya haya más permisividad, por decirlo así, Sí. con toda esta comunidad Con la LGTBI, variedad de todo. con todo o sea, eso, o sea, bueno, eso es o sea, desarrollo. yo Igual creo que sigue acá siendo ninguno está en contra de desarrollo. eso, No. bacano, que eso pase. Obviamente hay que tener un control, hay que tener un límite en cómo ese tipo de cosas se interiorizan o se intentan como traer a la sociedad, pero en general no está mal que pasen, incluso es necesario que pasen, pero lo que no podemos hacer es eso, es jugar con la historia, Con la historia. con lo que ya hemos construido. Eso es absurdo, es totalmente absurdo para mí que suceda. Totalmente de acuerdo. Lo ideal de pronto es ahorita es crear esas nuevas historias, películas, lo que sea, con lo que está pasando ahorita. Usando lo que O tenemos. incluso intentar resolver problemas actuales, pero con cosas o situaciones actuales, Ujú. que es de pronto lo ideal. Sí. Bueno, pues sí, pero en mi parte no tengo más apuntes. ¿Algo más por su parte? No, por mi parte nada, pues la recomendación de nuevo, léanlo, es una obra realmente que nos impactó por el momento en el que en el que fue escrita, el momento que estamos viviendo en la actualidad, lo que mencionaba mi hermano, hay algunas obras que muestran también mundos distópicos escritos en su momento, que ahorita no lo son tanto, que más adelante muy probablemente los vamos a abordar en episodios siguientes, entonces para que no se los pierdan. Sí. Bueno, sí, la invitación, como ya lo mencionamos varias veces, vayan directamente a la fuente, lean el libro. Y pues interesante que hagamos este ejercicio dialéctico, que ustedes también nos escriban o nos comenten pues sus apuntes, lo que infirieron. Y ya entre todos, pues qué bacano, ¿no? Entre todos construir de pronto algo más sólido, algo más completo. Claro. Que cada uno pues leyó, investigó y aprendió por sí mismo, ¿no? Pero, Incluso si tienen preguntas acerca de algo que puedan desconocer y nosotros de pronto tengamos la información, podemos incluso aquí también crear la charla con ustedes, mucho con el gusto. fin de que pues de pronto entre todos tengamos una mejor comunicación o simplemente pues podamos abordar de pronto muchos temas más. A veces nosotros aquí podemos abordar la gran mayoría de temas que encontramos en los libros, pero ustedes pueden encontrar otros temas y los podemos abordar de igual forma. Totalmente. Entonces, bueno, no siento nada más por este episodio. Les agradecemos mucho la compañía. Como siempre ya saben, el apoyo, el me gusta, el comentario, la suscripción. Estaremos pendientes y atentos a todo ello. Sí, nos despedimos. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del podcast W.